Nunca imaginé que esa noche sería la última. Salí de casa como cualquier otro día. Me puse el casco, ajusté el cierre bajo mi barbilla, y metí las llaves en el encendido de la moto. Sonó el clic familiar, ese sonido que me decía que ya estaba listo para otra jornada. Era viernes. Las calles de Oaxaca vibraban con su ruido habitual, vendedores ambulantes gritando sus ofertas, el rumor constante de los motores, y los claxones de los que siempre tienen prisa. Pero yo iba tranquilo. Tenía razones para estarlo. En mi llavero colgando justo al lado de las llaves, había un pequeño amuleto blanco, sencillo, pero poderoso. Tenía una frase grabada en letras pequeñas: maneja con cuidado. Te necesito aquí conmigo. Te amo. Era un regalo de Sofía. Mi novia. Mi todo. Ella me lo había dado hace unos meses, justo después de que casi me estrellara una vez por andar rápido entre el tráfico. Desde entonces, ese llavero se convirtió en algo más que un detalle bonito. Era mi ancla emocional. Lo tocaba cada vez que arrancaba la moto. Como si al hacerlo, pudiera llevarme un pedacito de ella en cada entrega. Esa noche había mucho trabajo. Los pedidos no paraban de llegar. Hamburguesas, tacos, sushi. Lo que fuera. Oaxaca estaba hambrienta, y yo era el encargado de alimentar a la ciudad. Me gustaba mi trabajo, aunque mal pagado, me daba libertad, movimiento, y sobre todo, me daba tiempo para pensar. Pensaba en Sofía, en cómo íbamos a mudarnos juntos. En cómo, si todo salía bien, quizá podría ahorrar lo suficiente para una moto nueva. O para el anillo. Sí, estaba pensando en eso. En casarme, aunque tenía apenas 17 años, cuando uno encuentre algo real, no hace falta esperar toda la vida. Ella me hacía sentir que valía la pena todo, el cansancio, las lluvias sorpresivas, los semáforos eternos. Tomé un atajo. Sabía que no era la ruta más segura, pero acortaba unos 5 minutos, y el cliente ya había llamado 2 veces. Entré a una avenida grande, amplia, poca iluminación. Pero el asfalto estaba limpio, y mi moto se deslizaba con suavidad. Fue ahí donde todo cambió. De la nada, un rugido. No el de mi moto. Uno mucho más profundo, brutal, metálico. Lo vi por el rabillo del ojo, una tractomula, inmensa, girando hacia la izquierda sin señalizar. En dirección prohibida. No redujo la velocidad. No se detuvo. Mis manos apretaron los frenos con fuerza. Los neumáticos chillaron. El mundo se desaceleró por un segundo. Pero fue inútil. El impacto fue inevitable. Lo siguiente fue oscuridad. La oscuridad era total. No había dolor. No había frío. No había nada. Solo ese silencio denso que lo cubre todo. Por un momento, pensé que era un sueño. Que quizá me había desmayado. Pero no. Esto era distinto. No sentía mi cuerpo. No sentía el casco, ni el suelo, ni el aire. Y entonces, escuché algo. No era un sonido como los que conocía. Era más como una vibración suave, como si todo mi ser estuviera flotando en una nota musical interminable. Abrí los ojos, o al menos, eso sentí, y me encontré en un lugar imposible. Una especie de espacio infinito, blanco, pero no de un blanco vacío. Era un blanco cálido, acogedor. No había cielo, ni suelo, ni paredes. Solo luz, y frente a mí, alguien. No tenía rostro. No tenía forma definida. Pero lo supe de inmediato, era un ángel. O al menos, eso creía en mi ignorancia. ¿Eres Dios?, pregunté con el pensamiento. Creería que sí, me respondí a mí mismo. La presencia, esa silueta angelical, me respondió con una voz que no usaba palabras, pero que entendía a la perfección. Signo de interrogación abierta. ¿Pedro? Signo de interrogación abierta. ¿Estoy muerto?, pregunté, o pensé, o sentí. No sabría decirlo. Tu cuerpo sí. Tu alma aún no ha sido juzgada, dijo esa entidad divina con una calma tan profunda que me hizo temblar. Si es que aún tenía forma de temblar. Me quedé en silencio. Sentí que toda mi vida se desenrollaba frente a mí como una película sin cortes. Vi a mi mamá llorando cuando me caí por primera vez. Vi a mi papá dándome el primer empujón en bicicleta. Vi a Sofía abrazándome bajo la lluvia, cuando no tenía ni un peso en los bolsillos, y entonces pregunté lo que me quemaba por dentro. Signo de interrogación abierta. ¿Por qué? ¿Por qué yo? ¿Tan joven? Tenía planes. ¿Estaba cambiando? La voz respondió sin dureza, pero con claridad. No todos tienen el tiempo que esperan. Algunos vienen al mundo con misiones pequeñas, intensas, y luego deben regresar. Tú ya habías sembrado lo que necesitabas sembrar. Negué. Sentí rabia, dolor, impotencia. Signo de interrogación abierta. ¿Y Sofía? ¿Y mi mamá? ¿Les vas a quitar eso también? Hubo silencio. Luego, la voz habló más suave. Tú sigues vivo en ellos.
El amor no muere con el cuerpo. Cada recuerdo tuyo será semilla. Cada palabra que dijiste, cada abrazo, cada vez que tocaste ese llavero antes de arrancar la moto. Todo eso permanece, y justo ahí, apareció algo frente a mí, el llavero, flotaba, brillando. Como si guardara una parte de mí, signo de interrogación abierta. ¿Eso también viaja conmigo?, pregunté. No respondió la silueta celestial. Se queda con ella. Es su escudo, su consuelo, su señal. No sabía qué decir. Me sentía dividido entre dos mundos. Parte de mí quería volver. Gritar. Luchar. Abrazar a Sofía una última vez. Pero la otra parte sentía paz. Entonces, la entidad me ofreció una elección. Pedro, te daré la opción de regresar, por unos minutos. Solo uno. Para que digas lo que tu alma aún necesita decir. No más. Mi corazón, si aún lo tenía, dio un vuelco. Sí, dije. Por favor, y sin saber cómo, volví a caer. Sentí un golpe seco. Como si algo me empujara desde adentro hacia afuera. Abrí los ojos. No sabía si era un hospital, una habitación, o simplemente un rincón entre el cielo y la tierra, pero estaba ahí. Y frente a mí, mi mamá y Sofía, abrazadas, y llorando. Las dos, rotas. Como si el mundo se hubiera detenido sin mí. Intenté hablar, pero no tenía voz. Entonces me acerqué. Ninguna me veía, pero sí me sentían. Lo noté cuando ambas levantaron la cabeza al mismo tiempo. Y se estremecieron. Como si una brisa tibia les hubiera rozado el alma. Me arrodillé frente a mamá. Le tomé las manos aunque no pudiera sentir las mías. Le hablé sin boca, pero con todo mi ser. Mamá, no llores más. No me fui del todo. Estoy aquí. Contigo, siempre. Cada vez que abraces ese cojín donde dormía. Cada vez que escuches mi risa en un recuerdo. Cada vez que sueñes conmigo. Ella susurró, siento. Siento su olor. Y se abrazó a sí misma como si me abrazara a mí. Me volví a Sofía. Estaba sosteniendo el llavero. Sus dedos temblaban. Sophie, le dije con el alma apretada. No sé cómo explicarte cuánto te amé. Cuánto te amo. A veces fui torpe, a veces me alejé. Pero siempre, siempre, eras tú. Siempre tú. Una lágrima corrió por su rostro. Ella levantó el llavero, lo besó y dijo en voz baja. Yo también te amo. Aunque ya no estés, quise quedarme, quise abrazarlas. Decirles más. Contarles lo que vi, lo que supe, lo que sentí. Pero el minuto se acabó, y la luz volvió. La silueta angelical me recibió en silencio. No dijo nada. Solo me acompañó. Ya no necesitaba palabras. Sabía que todo estaba en su lugar, y desde entonces, cada vez que Sofía se siente perdida, cada vez que mamá llora por las noches, una brisa cálida les roza la mejilla, y el llavero suena. Suave, como si alguien lo tocara desde otra dimensión. Ese alguien soy yo. Han pasado 3 semanas desde que dejé de respirar, y aunque el tiempo para mí ya no corre como antes, puedo decirte que cada segundo sin ella pesa como plomo. Desde donde estoy, yo la veo. No sé cómo funciona esto, pero la veo llorar, caminar sin rumbo por el cuarto, abrazar mi chaqueta, dormir con mi camiseta, y el llavero. Siempre el maldito llavero. A veces lo aprieta tanto que pienso que se va a hacer daño. Pero es lo único que le queda de mí. Lo aprieta como si pudiera devolverme. El mundo siguió. La gente siguió. Pero ella se detuvo conmigo. No responde llamadas. No come bien. Solo mira por la ventana como si esperara algo. ¿Me espera a mí? Y entonces pasó. La verdad salió a la luz. Un video. Una cámara de seguridad. Un ángulo que nadie había visto. Mi moto. Bien. Yo. Bien. Y esa bestia de acero. Esa tractomula. Invadiendo mi carril. Cruzando la línea. Arrasando con todo. Yo no tuve la culpa. Yo no. Pero ya era tarde. Vi su cara cuando le mostraron el video. No lloró al principio. Solo se quedó quieta. Como si el alma se le saliera del cuerpo. Como me pasó a mí, y después sí. Lloró como si le estuvieran arrancando algo desde dentro. Y ahí fue cuando empezó a caer. No lo digo como metáfora. No. Ella realmente se está cayendo. Por dentro. Depresión. Ansiedad. Culpas. A veces se despierta en la madrugada gritando mi nombre. Otras veces ni se levanta. La escucho hablar sola. A veces con mi foto. A veces al cielo. Y otras veces al llavero. Y yo estoy ahí. Siempre estoy ahí, pero no puedo tocarla. No puedo secarle las lágrimas. No puedo decirle que la amo. Solo puedo mirar cómo se rompe. Y como cada pedazo que se cae de ella, me arranca otro de mí. Y eso es lo que más me duele de estar muerto. Han pasado 2 años. 2 años sin tocar su mano. Sin sentir su risa contra mi pecho.
2 años desde que ese pedazo de cero me arrebató todo lo que quería ser con ella, pero no estoy aquí para hablar de mí. Estoy aquí para hablar de ella, porque Sofía. Ella está sanando. Al principio no creía que fuera posible. La vi rota, hundida en un silencio que parecía no tener fondo. La vi negarse a existir, a comer, a seguir. Pero algo cambió, fue su familia. Fueron sus amigos. Fueron esas personas que, aunque yo ya no esté, nunca la soltaron, la llevaron a terapia. La escucharon sin juzgar. Le dieron tiempo. Y ella lo tomó. Se aferró al poco aire que le quedaba y empezó a nadar de nuevo hacia la superficie. Hoy, la miro y no la reconozco. En el mejor sentido, Sofía estudia fisioterapia. Dice que quiere sanar cuerpos, aliviar dolores, acompañar procesos. Dice que quiere ser para otros lo que nadie pudo ser para mí. Cada vez que entra a una sala de rehabilitación, carga una sonrisa tranquila. Escucha con atención las historias de sus pacientes. Muchos llegan con traumas, con heridas abiertas, con vidas partidas, y casi siempre el culpable es un imprudente, una curva mal tomada, un semáforo ignorado, un exceso de confianza. Y entonces piensa en mí, yo lo sé. La veo apretar el llavero en el bolsillo. Ese que aún lleva colgado en su mochila como un símbolo. No de tristeza, sino de memoria, de amor, de todo lo que fuimos. Y que aún vive en lo que ella es. No te voy a mentir, la extraño cada segundo. Pero si tuviera que elegir entre tenerla llorando por mí o verla sonriendo por ella, la elijo libre. Sofía se está reconstruyendo. No como antes. Mejor que antes, y desde donde estoy, sin poder tocarla, solo puedo sentir algo que me inunda todo el pecho, como si aún latiera. Orgullo. El lunes llegó como cualquier otro. El mismo sol tímido. El mismo aire estéril del centro de rehabilitación. Las mismas rutinas. Los mismos pacientes. Y, como siempre, ella. Sofía. Pero ese día algo cambió. Fue el nuevo ingreso. Paciente 213. Un hombre que arrastraba la pierna derecha y una historia aún más rota que la suya. Tenía los ojos tristes, pero vivos. Las manos temblorosas, pero con fuerza. El alma herida, pero con hambre de seguir. Ella fue asignada a él. Turno lunes, miércoles y viernes. El mismo horario. El mismo espacio. La misma frecuencia de miradas. Se llama Elías. Tiene 29 años. Y hace 6. Perdió a la mujer que amaba. Me bastó con escuchar su historia. Sí, aquí también se escuchan esas cosas, para entender por qué el universo los estaba juntando. Salían de celebrar su primer aniversario de novios. Manos entrelazadas. Promesas al oído. Y entonces, un borracho. De esos con apellido largo y conocidos en las esferas altas. Los atropelló. Ella murió en el acto. Él sobrevivió con una pierna destruida. Y un corazón que nunca volvió a ser el mismo. Desde entonces no había sentido nada. Hasta Sofía, yo solo podía mirar. Desde este lugar extraño donde siento, pero no puedo intervenir. Donde amo, pero no tengo cuerpo. Donde veo su vida, sin poder formar parte. Y lo vi. Vi como Elías la miraba. No con deseo. No con urgencia. Con respeto. Con esa delicadeza que tienen los que ya han perdido todo. Sofía se resistía. Sonreía, pero no del todo. Cerraba los ojos cuando él hablaba. Y en su bolsillo, sus dedos buscaban el llavero. Ese que lleva mi recuerdo. Ese que aún guarda un pedazo de mí, y yo no sabía qué hacer. ¿La dejo ir? La sostengo un poco más. A veces me dan ganas de gritarle, aún estoy aquí. Pero la verdad es que ya no estoy. Estoy en su memoria. En su historia. Pero no en su presente. Y entonces me hago la pregunta que más duele. ¿Podrá Elías enamorarla? Yo no tengo esa respuesta. Solo sé que ella merece volver a amar. No como si me olvidara, sino como si llevara lo mejor de mí hacia algo nuevo. Creí que ya lo había visto todo desde este lado. Pero esa tarde, el mundo me dio otra sacudida. Sofía caminaba saliendo de sus prácticas, como siempre, cuando se le cayó el llavero. Ese mismo. El que tenía mi foto, nuestra fecha, y aquel corazoncito metálico que le regalé cuando todo era más simple. Rodó hasta el borde de la calle. Ella se agachó para recogerlo. Pero justo en ese momento, una moto pasó por encima. Crack. El dije se partió. Mi cara, desfigurada. La fecha, irreconocible. Ella solo se quedó mirando el suelo. No lloró. No gritó. Solo se quedó quieta, como si hubiese entendido algo que nadie más podía ver. Horas después, Elías le escribió: la noche es joven. Y yo invito a la cena. ¿Vamos? Pero no respondió. Y ahí fue cuando todo cambió. La vi ponerse frente al espejo. Sacó un vestido que llevaba meses, quizás años, sin usar.
Maquillaje suave, cabello suelto, perfume ligero. Esa combinación que yo conocía tan bien, se veía hermosa. Radiante. Viva. No la había visto así desde hacía tanto tiempo. Se miraba al espejo como quien se está preparando para una noche importante. Como si finalmente hubiese decidido dar vuelta a la página, pero no fue hacia Elías a donde fue, subió al 11º piso del edificio donde se hospedaba. Lo hacía despacio, como si cada escalón fuese una despedida, una promesa rota, una memoria que no quería dejar atrás. Yo no entendía nada. Hasta que la vi abrir su bolso, sacar mi carta, y sostenerla contra el pecho. Se acercó al borde del balcón. Y con una voz que rompía el silencio de la noche, gritó: «Ni la muerte nos podrá separar. Perdón por estos 6 años y 4 meses, pero voy por ti, amor». Y lo dijo con una paz. Con una decisión tan firme, que supe que, de alguna forma, lo que tanto esperé. Eso de poder vernos. Estaba ocurriendo. No sé cómo funciona el tiempo aquí, ni qué hay más allá de este limbo. Pero te juro por todo lo que alguna vez fuimos, que esa noche la sentí volver. Historia Rap sin Felejo, saludos. No te olvides de seguirme,